Hola, soy Mar y en este vídeo vamos a hablar del tema 2, Estatuto Básico. En específico sobre el segundo título, el personal al servicio de las administraciones públicas. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pues bien, vamos a hablar sobre los empleados públicos, los tipos de empleados, los derechos de los empleados y las obligaciones de estos empleados. Bien, los empleados públicos, ¿quiénes son? Pues son aquellas personas que trabajan para la administración pública. Por lo tanto, la administración pública cuenta con muchos empleados públicos. Una cosa que tenemos que pensar es que no hay que confundirlos con los políticos, porque los políticos son las personas que elegimos los ciudadanos y ciudadanas por votos. Y ellos lo que hacen es tomar decisiones políticas y las tareas de gestión política. A diferencia de los empleados públicos, que hacen una cosa completamente distinta, que es trabajar para el interés público y para acceder a su trabajo, en vez de ser votados, como son los políticos, ellos aprueban exámenes. ¿Qué tipos de empleados hay? ¿Qué tipos de empleados públicos? Pues bien, existen 4 tipos. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, los de personal laboral y los de personal eventual. Los primeros de los que vamos a hablar son los funcionarios de carrera. Algo muy importante sobre ellos es que tienen un puesto de trabajo fijo, permanente. ¿Cómo se los contrata? Pues bien, su contratación tiene que ser aprobada por ley. Y a esta aprobación de su contratación se le llama nombramiento. Sus condiciones de trabajo están reguladas por el derecho administrativo. ¿Qué diréis? ¿Qué es el derecho administrativo? Pues es el conjunto de normas que organizan la relación entre los ciudadanos y la administración pública, ya que tiene que haber algún tipo de organización y esta la rige el derecho administrativo. Y ahora que hemos hablado sobre cómo se contratan y sus condiciones de trabajo, ¿qué es lo que hacen? Pues bien, los funcionarios de carrera tramitan y organizan los servicios públicos. Es decir, más o menos miran a ver que todo esté funcionando, lo organizan para que todo funcione bien y todo vaya bien. Los segundos de los que vamos a hablar son los funcionarios interinos. La mayor diferencia entre estos y los funcionarios de carrera es que los trabajos de los funcionarios interinos no son fijos, como eran los de los funcionarios de carrera, sino que los funcionarios interinos tienen unos trabajos y son contratados de manera temporal, pero hacen las mismas tareas más o menos que los funcionarios de carrera. ¿Y por qué existen entonces los funcionarios interinos si ya tenemos los funcionarios de carrera? Pues bien, porque a veces la administración necesita funcionarios de manera urgente y no les da tiempo a contratar a un funcionario de carrera por el nombramiento que habíamos mencionado antes, que es su contratación que es aprobada por la ley. Eh, ¿Y cuándo suelen contar entonces la administración con funcionarios interinos? Porque si tienen también los funcionarios de carrera, pues no siempre van a contar con funcionarios interinos. Pues bien, normalmente a los funcionarios interinos se les contrata cuando hay puestos vacantes y no hay funcionarios de carrera para ocuparlos. Es decir, cuando hay un puesto de trabajo que está vacío y nadie está trabajando en él y necesitan a alguien, pues ahí es cuando trabaja un funcionario interino. ¿Cuándo más trabajan estos? Pues en la sustitución, por ejemplo, de un funcionario de carrera. Si, por ejemplo, un funcionario de carrera tiene que estar de baja por alguna enfermedad o por baja parental o lo que sea, eh, se contratará a un funcionario interino para que le sustituya durante ese tiempo. ¿Cuándo más? Pues bueno, para realizar trabajos temporales. ¿A qué se refieren con temporales? Que no duren más de 3 años. Ese es el límite que se les pone. ¿Y cuándo más? Pues cuando hay demasiado trabajo y los funcionarios de carrera que ya están contratados tienen demasiado trabajo y se necesita alguien más que les ayude. Pues ahí contratarían a interinos. Eh, ¿Qué pasa con ellos? Pues bueno, que la administración normalmente les tiene que elegir muy rápido para que sean funcionarios interinos porque se necesitan enseguida. Pero claro, para contratarles también tienen que respetar los principios de igualdad, de mérito y de capacidad. ¿Qué significan estos 3 principios de igualdad, mérito y capacidad? Pues bueno, significan que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades para ser elegidas. No puede haber ningún tipo de discriminación. La administración entonces tiene que elegir a la persona con más experiencia y más capacidad para el puesto, sin importar cualquier otro criterio. Ahora vamos a hablar del personal laboral, que habíamos hablado antes, que era otro tipo
de empleado público. ¿Qué es el personal laboral? Pues bien, son los trabajadores que prestan servicios en la administración mediante un contrato de trabajo. Este puede ser o fijo o por tiempo indefinido o temporal. ¿Qué es el tiempo indefinido? Pues bien, que no está dicho exactamente por cuánto tiempo van a ser contratados. Por lo tanto, podría ser muchísimos años o podría ser durante unos meses. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? Pues bueno, también están organizadas por algún tipo de derecho. ¿Cuál es el derecho laboral? El derecho laboral son las leyes que organizan las condiciones laborales de todos los trabajadores de España, de todos. Y por tanto, las del personal laboral también están regidas por este derecho laboral. ¿Cuáles son los puestos que suele ocupar el personal laboral? Ya que hay algunos que suelen ser en los que se trabaja. Pues bien, son por ejemplo, los propios de vigilancia, de custodia o de portería en algún tipo de institución, por ejemplo. También son aquellos que están relacionados con el mantenimiento y la conservación de edificios, equipos e instalaciones. Son también los puestos relacionados con artes gráficas y expresión artística, aquellos relacionados con las encuestas, con la protección civil, con la comunicación social y los puestos relacionados con servicios sociales y protección de menores. Todos estos, que los tenéis aquí escritos en azul, son los puestos que suelen ocupar el personal laboral. Y ahora, por último, vamos a hablar del último tipo de empleado público, que es el personal eventual. El personal eventual son personas de confianza que los políticos que habíamos hablado antes nombran para que les aconsejen. Claro, pensémoslo así, su trabajo tiene que ser temporal porque los políticos están en el gobierno durante 4 años hasta que después se les cambia. Por lo tanto, en esos 4 años, los políticos que estén en el gobierno pueden elegir a quienes quieren que sean su personal eventual. El personal eventual lo que hace es dejar su puesto de trabajo cuando el político que lo nombró deja su cargo, como se mencionaba antes, aunque también puede dejar su puesto de trabajo por otros motivos, como que, por ejemplo, ya no es necesario, ya que el político no necesita a estos consejeros. Las condiciones de trabajo del personal eventual son las mismas que habíamos hablado al principio sobre los funcionarios de carrera, que ya habíamos dicho que estaban regidas por su conjunto de leyes.